El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente las más pequeñas de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta Eucaristía, pues he escogido la forma larga del Evangelio, así escuchamos todas las parábolas relacionadas con el sembrador, con la semilla, con el terreno, con el fruto y cómo esa semilla va a desarrollarse y a crecer dentro de lo que es la tierra. Si comparan un poquito con San Marcos, verán algunas diferencias, pero estamos en el Evangelio de San Mateo. Es el tercer gran discurso del Evangelio de San Mateo. El primero es la ley llevada a cumplimiento, el segundo es la misión y este tercero es el de las parábolas. Las parábolas que nos van a hablar del misterio del reino de los cielos,
de cómo el reino de los cielos implantado en el mundo, en los corazones, desde y con y en la comunidad cristiana, va a dar su fruto y se va a extender hasta el final de los tiempos, es decir, hasta el juicio final. Y yo voy a acentuar ese mensaje de la primera parábola, sobre todo. Esa primera parábola en la que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Después Jesús la va a explicar cuando los discípulos en casa le van a pedir que les explique el significado de esta parábola. Y Jesús les contestó diciendo que el sembrador, aquí dice, el reino de los cielos, un hombre que sembró buena semilla en su campo. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y esa semilla, el campo. El campo es el mundo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, Jesús, siembra en el mundo a través de ¿quién? De los discípulos, porque será ya la comunidad cristiana la que va a contar la explicación de esta parábola, la buena semilla que es el mismo Jesús, con su palabra, con su mensaje, con su vida, con sus milagros. Y dirá, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Recuerdan que la buena semilla es entonces aquella que cae en tierra buena, y uno dan el fruto del 30, del 60 o del 100. Aquí dirá que mientras dormían los trabajadores duermen, llega un enemigo del dueño. En Israel el dueño se refiere a Dios, el dueño de la viña es Dios, y aparece un enemigo del dueño. En el pueblo de Israel, en la Biblia, el enemigo del dueño, ya sabemos, es el diablo, es el maligno, tal como Jesús lo va a explicar también en la parábola. Cuando crecieron las plantas, ¿y qué es la cizaña? Sembrada por el maligno. Esa cizaña son aquellos que se dejan tentar, son los partidarios del maligno, son aquellos que no han vencido como Jesús las tentaciones del maligno, sino que se han dejado llevar por la ambición, por la gloria, por la fama, por el dinero, por el bienestar de sus vidas, por el egoísmo. Esos son la cizaña. Y es curioso que el trigo y la cizaña, los que conocen un poquito, ¿verdad?, las dinámicas de crecimiento en el campo, no se manifiestan sino cuando ya están crecidas. En otras palabras, vamos a decir que Jesús ha sembrado la buena semilla. Esa buena semilla que ha sembrado con su palabra la ofrece a todo el mundo. Por lo tanto, el primer campo es el mundo. En el mundo, Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y le ha dado ese mandato de crecer y multiplicaos, de desarrollar la creación. Por lo tanto, Dios ha sembrado también una semilla buena en el mundo. ¿Y qué pasa con el mal? El mal son aquellos que son partidarios del maligno, repito, aquellos que viven desde su egoísmo, desde la ambición, desde el deseo de éxito, desde sus instintos, desde el poder, desde la búsqueda del bienestar a toda costa. Hoy podemos ver ese mundo, en ese mundo donde hay bien y mal. Algunos dicen, y el otro día me comentaba también un amigo mío, sacerdote que está en Venezuela, ya he hablado de él, me decía, de verdad, hasta que no he llegado aquí donde estoy, él está en el Amazonía, dice, no he percibido, no he caído en la cuenta que en este mundo hay de verdad gente mala. Dice, me cuesta decirlo, porque pensar que hay gente mala es pensar que hay gente guiada por el poder maligno y demoníaco. Esa fuerza demoníaca está en nuestro mundo, y está en nuestro mundo en aquellas personas que usan a los demás, que manipulan a los demás para sus propios intereses. Y son personas, por lo tanto, que se vuelven cínicas,
y malas. Hay maldad en este mundo. Es malo el que hace mala conciencia, el que destruye a conciencia, el que simplemente por dejarse llevar por unos sentimientos tiene actitudes negativas que hacen sufrir a los demás. Podríamos decir que hay muchas personas inconscientes. Esas todavía no llegan a ser malas, aunque hagan cosas malas. Pero hay personas que no es por inconsciencia, sino que es ya un mal elaborado, un mal premeditado. Dice, con premeditación y alevosía. Esa es la cizaña. Y dice Jesús, ahí está en el mundo. Y no solamente en el mundo, nos dice San Mateo, ahí está en la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana Jesús ha sembrado la buena semilla. Ahí están los ciudadanos del reino. ¿Cuándo la ha sembrado? En el bautismo. Jesús ha sembrado en el bautismo en nuestra vida, en el don del Espíritu Santo, como nos dice la carta a los romanos, ha sembrado la vida nueva, la vida divina, que nos hace hijos e hijas de Dios. Y esa vida divina que se tiene que transformar en vida nueva, esa es la semilla que Jesús ha sembrado, dice, también entre nosotros, cuando crece, cuando madura, pues también hay trigo y hay cizaña. Y ahí vemos nuestra comunidad cristiana, vemos nuestra iglesia. A lo largo de la historia hay algunos que se han comportado como aquellos trabajadores que le piden al amo, dado que hay cizaña, ¿qué quieres que se haga con eso? Hay cizaña en el campo, le dicen, ¿qué quieres que hagamos? Vayamos a arrancarla. A lo largo de la historia hay muchas personas que viendo la cizaña en la iglesia han arrancado o han querido arrancar esa cizaña y han formado su propia iglesia. Pero en la iglesia también hay personas que se han dado cuenta que en nuestra comunidad eclesial hay trigo y cizaña y no han querido arrancar la cizaña, sino que han querido hacer caso a Jesús, que les dice que a nosotros no nos toca arrancar la cizaña, que eso le corresponde ¿a quién? En el juicio final a los ángeles. Aquellos segadores mandados por el dueño, que después en la interpretación dice son los ángeles, que van a separar la cizaña del trigo. Por lo tanto, es algo que le corresponde a Dios. Dentro de la iglesia hay personas que han visto que hay trigo y cizaña, que hay malo y bueno también dentro de la iglesia, pero ellos no han querido arrancar esa cizaña. ¿Qué han hecho? Han hecho auténticas reformas dentro de la iglesia, no fuera de ella. No han necesitado salirse de la iglesia, porque han hecho caso. A veces tendríamos que leer este evangelio, han hecho caso de Jesús, que nos dice que no hay que arrancarla, que hay que dejarla juntas. Claro, el problema es que aquellos que se han separado de la iglesia pensaban en un momento determinado que ellos eran los justos, los puros y los que tenían la verdad. Siempre pasa así. Siempre pasa así. Nosotros nos convertimos o pensamos que Dios es el que nos pide hacer eso, y lo que Dios nos pide es que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Tenemos, por ejemplo, sin embargo, un San Francisco de Asís, un Santo Domingo de Guzmán, el fundador también de los Trinitarios. Tenemos toda una serie de fundadores, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola. Tenemos ahí unos santos que saben que tienen que convivir dentro de la comunidad eclesial trigo y cizaña, pero ellos han intentado hacer que el trigo sea más fuerte que la cizaña y dejar que la cizaña pues sea arrancada solamente por los trabajadores que va a enviar Dios a su campo, porque sabe que Dios sobre todo da tiempo, como dice el libro de la sabiduría, al pecador da tiempo para que se arrepienta. Esté donde esté, en el mundo, en la iglesia, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestra familia. A veces pasa también dentro de nuestras iglesias, que está el trigo y la cizaña, y hay personas que vienen aquí y ven que hay trigo y cizaña, se escandalizan de la cizaña y se van de la iglesia. No entendieron que eso del trigo y la cizaña ya lo dijo Jesús,
que iba a pasar. Nosotros tenemos que intentar ser trigo que da fruto, tierra buena, donde la semilla va creciendo el 30 o el 60 o el 100. Pero también en nuestras comunidades parroquiales hay trigo y cizaña. Y esa cizaña a veces son esas personas que son como una piedra en el zapato en las comunidades, negativas, que hacen luchas de poder, que se enfrentan con los demás, que todo lo que se hace está mal y sin embargo ellos si tuviesen, ¿verdad?, ahí pues la solución a todos los problemas. A esas personas que no hacen nada más que pinchar y que cuando te hablan, lo único que te hablan es lo negativo de otras. Ahí está, hay cizañas también dentro de las comunidades. ¿Qué hacemos entonces? Los echamos, los mandamos fuera. Jesús nos dice, no nos toca a nosotros. Tú intentas ser trigo y no seas cizaña. Lo que tienes que hacer es convivir y seguir caminando en el Espíritu del Señor, como nos dice la carta a los romanos. Acoger el Espíritu, dejar que el Espíritu inunde completamente nuestro corazón, porque Él conoce lo que hay dentro de Él. Y ese Espíritu que está dentro de cada uno de nosotros nos hará actuar y orar al Padre como nosotros no somos capaces. La oración en el Espíritu hace capaz que nuestro corazón se transforme y que nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Dios que está en el cielo. Hoy hemos visto también en nuestro mundo trigo y cizaña, mal y bien. Personas que responden con bien y personas que responden con mal a la situación que estamos viviendo. También usando la parábola del reino de los cielos, de la semilla de mostaza y de la levadura, que son lo más pequeño, esa fuerza del reino de los cielos que es desde lo pequeño y que es capaz de ir fermentando en la masa, ir cambiando la sociedad, ir cambiando el mundo, ir dirigiendo el mundo hacia la plenitud del reino. Lo pequeño, a veces minusvaloramos, despreciamos, rechazamos lo pequeño en aras de lo grande, de lo poderoso, del triunfo, del éxito, de lo magnificente. Jesús nos hace valorar lo pequeño. En este mundo hay algo pequeño que ha destruido lo grande. Un virus. Y alguno podría decir que eso no es bueno. No, el virus no es bueno porque los seres humanos nos pensábamos y nos seguimos pensando demasiado grandes. El virus será bueno para aquellos que puedan sacar algo positivo de él. Va a causar y ya ha causado mucho dolor y mucha destrucción. Pero gran parte de ese dolor y esa destrucción está más causado por la negligencia humana que por el mismo virus. Por eso este virus ha puesto en jaque, no en jaque mate, a nuestro mundo de hoy, pero sí en jaque a la reina, jaque al sistema, jaque a una sociedad organizada desde el poder, desde el dinero, desde la competencia, desde la insolidaridad, desde el racismo, desde las desigualdades, desde las opresiones. Sí, un virus, algo tan pequeño, ha puesto en jaque un sistema que muchos se arrogaban el privilegio de ser el mejor posible de todos los sistemas que han existido en este mundo. Ante ese jaque a la reina, algunos quieren que sea un jaque mate, decir que ese sistema se hunda del todo, y entonces ahí tenemos manifestaciones que son también violentas. Todavía no se sabe, pero ya están diciendo que la catedral de Nantes ha sido un incendio provocado porque han encontrado 3 focos de incendio. Pero sabemos que hay estos actos de vandalismo, algo que algunos por ignorancia consideran es el origen de este sistema opresor, o esclavista, como dicen, o discriminatorio. Personas que desconocen la historia y cómo evoluciona y cómo la historia se crea. Y si queremos cambiar de verdad y hacer que este mundo cambie, nunca va a ser con la maldad, siendo cizaña. Nunca va a ser con la destrucción, nunca va a ser con la violencia. El que hace eso, lo único que va a hacer es repetir
la historia o hacer algo mucho peor. Jesús nos va a invitar que como la semilla de mostaza, como la levadura, seamos fermento, seamos luz en este mundo, que muchas veces sí, el maligno ha sembrado la cizaña, está lleno de tinieblas, está lleno de cosas oscuras y que se han manifestado en estos días y se seguirán manifestando. Pero lo mismo que se han manifestado esas cosas oscuras, también se ha manifestado cómo en nuestro mundo hay héroes, personas capaces de entregar la vida, personas capaces de dar la vida por los demás, personas capaces de ser solidarios, personas que han sacado lo mejor de sí mismos desde el amor, porque esa es la semilla que Dios ha puesto en su corazón para que en estos momentos dé su fruto. Y estamos llamados a que esa semilla del amor sea la que realmente venza a este virus. Y cuando nosotros aprendamos esa lección, que la historia también nos lo ha enseñado, pero nos lo ha enseñado porque ha habido alguien que nos lo ha dicho, y que ese mensaje, gracias a aquellos que, como dice también la buena semilla, son los ciudadanos del reino, gracias a los ciudadanos del reino, esa buena semilla que Jesús ha plantado en el mundo, ha llegado hasta nosotros con ese mensaje de Jesús que nos dice: ámense, amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos, o que nos dirá: ámense unos a otros como yo les he amado. Esa semilla, ahí la tenemos. Hoy también, hagamos que sea la que crezca y que desde ese crecer junto con la cizaña, sea la que pueda también salvar a nuestro mundo. Porque es la semilla del Espíritu Santo, el amor de Dios, puesto en nuestros corazones. Esa es nuestra esperanza. No dejen que el maligno siembre cizaña en su corazón. Dejen que la semilla que Dios ha sembrado en su corazón, en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se desarrolle también en este momento, aunque esté el virus, la amenaza, el miedo, muchas veces la frustración. No dejemos que nos venza y dejemos que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra, porque nos dice el libro de la sabiduría que al pecador les das tiempo para que se arrepienta, deje el juicio para Dios, pero el justo debe ser humano. La verdadera humanidad se manifiesta cuando nosotros dejamos que la semilla que Dios ha sembrado en el bautismo en nuestros corazones se va a manifestar en obras de amor, paciencia, misericordia y compasión hacia los demás.